Roberto R. Bravo. R, no sé si es Roberto Ramón o Roberto, ya nos lo dirá. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muy encantado de estar con vosotras. Roberto R. Bravo, ciudadano del mundo. Bueno. Qué voz más bonita tienes, Roberto. Gracias, ustedes también. Pues gracias. Oye, ahora vamos a conocerte, si tú nos permites, lo máximo posible. Claro. Y ya verás cómo estoy convencida de que mucha gente va a quedar absolutamente maravillada y encantada con parte de tu obra, porque tú nos mandabas en el dossier un pedacito, bueno, yo no sé si un pedacito, luego tú nos explicas exactamente, nos vas a colocar en el contexto adecuado el texto que nos mandabas, pero estoy segura de que les va a gustar mucho cómo escribe Roberto. Bueno, sí, en efecto. Además es una novedad porque nunca habíamos tenido un autor tan reflexivo, tan filosófico, ¿verdad, Roberto? No me digas. Es un texto distinto, no es atípico en lo que hemos visto hasta ahora en el Rincón Literario. Y de eso va, intentamos reflejar el panorama actual entre la literatura menos conocida, de autores noveles, en fin, espero que les guste tanto como a mí. Claro. Decíamos, Roberto, bueno, ahora lo conoceréis más a fondo porque vamos a leer su biografía, que además nos ha mandado de una forma, bueno, pues como no puede ser de otra manera, muy bien explicada. Y ya veréis que es un hombre de mundo, como decíamos, pero nos gustaría saber desde cuándo resides en España, Roberto. Bueno, yo nací en España. Me fui muy pequeño, me fui a los 5 años más o menos. Regresé después a estudiar el bachillerato. Me volví a ir, estuve yendo y viniendo hasta los 14 años de edad, más o menos. Y he vuelto ahora, bastante tiempo después, regresé en 2001. O sea que mi última temporada en España tengo ya 6 años. Muy bien. Pues ahora explicaremos o leeremos esa biografía. Pues mucho camino ha hecho Roberto, mucho. Y tiene relación con el lema. Sí, pero de ida y vuelta, ¿eh? No he recorrido tanto como parece. Bueno, pero en cualquier caso tendrás una perspectiva, pues vamos a decir, más global de ciertas cosas, ¿no? Dicen que la veteranía es un grado, el conocer mundo pues también abre muchos enigmas, ¿no? Y te da la posibilidad de enfocar las cosas de diferentes maneras y eso. Supongo que sí. Para un profesor de filosofía como tú tiene que ser muy bueno. Supongo que sí. Bueno, pues si te parece vamos a seguir la estructura que siempre hemos seguido en nuestro rincón. Vale. Y vamos a escuchar el lema del autor. A veces se llega antes por el camino más largo. Y eso también es cierto, porque, bueno, un poco ese pensamiento, ¿no?, de que a veces las cosas que son fáciles o que parece ser que nos tomamos el camino más fácil no siempre nos conduce al mejor sitio o al sitio adecuado, ¿no? Bueno, pero yo sé que Roberto lo ha dicho con una intención bastante... O sea, bastante... A ver, ¿con qué intención lo has dicho, Roberto? Eso. Bueno, la idea es que mucha gente piensa que el camino más corto es muchas veces el mejor, ¿no? Y la geometría también parece que nos lo indicará así en algún sentido. Pero los caminos largos tienen algo muy agradable y es que nos permiten pensar por el camino, ¿no? Y nos permiten conocer cosas. Y muchas veces el camino largo, me parece a mí, que es más agradable que el corto, porque te permite dar vueltas a las cosas, te permite conocer más, sobre todo, y bueno, también depende de la velocidad que uno lleve. Tú puedes ir por el camino más corto a poca velocidad y puedes ir por el camino más largo corriendo mucho más. O sea, hay varias maneras de entenderlo, ¿no? Lo que es indudable es que por el camino más largo no solo a veces llegamos antes, sino que muchas veces llegamos mejor y más sabios. Es lo que pienso, sí. Por eso, a mí personalmente me gustan los caminos largos. ¿Y tortuosos? Bueno, tortuoso depende cómo se entienda también. Bueno, claro, todo es muy según de la forma que uno lo puede interpretar, sí, ¿no? Si por tortuoso entiendes que dé muchas vueltas, pues sí, también está muy bonito porque aprendes mucho, ¿no? Si por tortuoso entiendes que es muy difícil, bueno, ya ahí pues seguramente no.
Pues a mí me alegra que hayas dicho lo del camino largo, porque más tarde esta noche hablaremos con la autora del libro de las decisiones inteligentes. Y he leído ese libro, lo tenemos aquí encima de la mesa, y realmente una de muchísimas cosas de las que habla el libro también es un poco... bueno, pues apelar un poco a ese momento contigo mismo para pensar, para reflexionar, ¿no? Que muchas veces no vamos con prisas a todos los lados y no tenemos tiempo de reflexionar, de pensar y de reunirse consigo mismo, ¿no? Y eso es bueno, el reunirse con uno mismo para tener tiempo de tomar luego más tarde el camino más correcto, ¿no? Ya que hablamos de caminos, precisamente. Sí, es lo que te permite hacer, por ejemplo, muchas veces una buena película, ¿no? Que en vez de que las películas mejores quizás no son las más rápidas, las que tienen más acción, sino las que te permiten pensar mientras las estás viendo, ¿no? Como un buen libro. Completamente de acuerdo. Como un buen libro también, porque un buen libro en realidad tú lo llevas a tu ritmo. Tú puedes estar leyendo un libro un año entero o más, ¿no? Y ese camino largo que haces leyendo un libro muchas veces es muy enriquecedor, porque una cosa te lleva a otra. Y mientras lees un libro, a lo mejor lees 4 o 5 más por el camino, ¿no? Claro. Por el que él mismo te ha llevado. Y eso me parece que te va enriqueciendo. Por supuesto. Bueno, pues está claro que Roberto va a ser un buen compañero de camino del Rincón esta noche, porque se nota esa facilidad lingüística, ¿verdad? Vamos, que se nota que eres profesor, ¿no? Que no te quedas corto en palabras. Bueno, ya sabes que a veces, bueno, aquí ha pasado todo tipo de autores, algunos más tímidos, otros menos, pero bueno, agradecemos pues también que nuestros amigos del Rincón pues nos cuenten cosas, ¿no? Y que nos expliquen muy bien todo lo que sienten. ¿Qué te parece si te conocemos un poquito más a fondo y leemos tu biografía? Bueno, adelante. Escoltes 3 de nit. Roberto R. Bravo, escritor, profesor de Filosofía de la Ciencia y del Lenguaje y de Literatura. Nací en un hospital inglés de Tánger, Marruecos, de padres españoles emigrados tras la Guerra Civil. Mi padre trabajaba en una empresa francesa. Desde muy pequeño, pues, empecé a oír distintos idiomas, algo que seguramente ha condicionado mi interés por la semiótica y por las lenguas. He comprobado con asombro y con agrado desde mi retorno a España en 2001 que ahora en algunas ciudades españolas puedes oír distintos idiomas al andar por la calle. Me fascina la idea de la Unión Europea, de pertenecer al mundo sin fronteras. Muy pequeño emigré a Venezuela, donde he tenido la suerte de conocer gente de toda América Latina. Me eduqué entre España y Venezuela, lo que seguramente reforzó mi identidad mundial, o lo que es lo mismo, la ausencia de ella. Estudié filosofía porque trata de todo y todo me interesa, y la filosofía analítica por su afinidad con la ciencia. Empecé a jugar con la literatura desde muy pequeño. Escribí artículos para la revista de mi colegio y desde joven he colaborado durante años con diversos periódicos y revistas literarias. Mi único libro, hasta ahora, es un estudio académico sobre el significado, mi tesis de magíster, publicada por la universidad. En España he publicado poco todavía, un par de traducciones, algún ensayo filosófico. Vine a hacer un posgrado y decidí quedarme. Ahora mi intención es seguir traduciendo, lo que siempre he hecho, además de dar clases y escribir. Me gusta el ensayo, donde puedo darme el lujo de ser muy analítico, uno de mis defectos, pero el relato me parece más perdurable. La literatura es una forma curiosa del arte cuya libertad está restringida por las normas del sistema en que se expresa. A veces la escritura fluye, otras veces es una lucha por lograr la expresión acertada. Pero la naturaleza del lenguaje hace que la obra escrita siempre sea multifacética, sujeta a las diversas interpretaciones del lector, de los distintos lectores. Así, nada es definitivamente, nada tiene una forma única ni un significado final. El relato se reinterpreta, se reinventa constantemente a sí mismo. Això és 3 de nit.
Bueno, Roberto, yo creo que has dicho una cosa muy importante en tu biografía. Esta descripción que nos haces de la escritura, que coincide un poquito, creo yo, con lo que nos decías de las buenas películas, es decir, aquellas que te hacen pensar. En efecto, la escritura, ¿te parece que la buena escritura es aquella que puede tener distintos significados dependiendo del lector que la lea, verdad? Sí, creo que la buena literatura se caracteriza precisamente por eso, porque el hecho estético, bueno, esto no lo digo yo, lo han dicho muchos escritores, el hecho estético se da cuando alguien lee lo que otro ha escrito, no se da en el acto de escribir, se da en el acto de leer. Y precisamente la literatura tiene el don, digamos, de que puede ser interpretada de distintas maneras, porque el lenguaje da para mucho. El lenguaje tiene una ambigüedad intrínseca contra la que el escritor lucha, pero que de todos modos está ahí. Y como una pintura, como otras obras de arte, puede ser reinterpretada cada vez que es leída. Y eso es lo que lo hace perdurar, creo. Si hoy leemos, por ejemplo, el Quijote, lo leemos de manera distinta a como lo podría leer alguien en el siglo XVII o XVIII. Y significa para nosotros cosas que para ellos no significaban. Y sin embargo sigue perdurando. Me parece que eso es riqueza. Y es cierto lo que comentáis, porque quien no ha leído un libro lo ha dejado descansar un par de años y lo ha vuelto a leer. Y significa... Y luego le pones caras, le pones decorados, le pones incluso, pues parece como que si lo cambiaras todo nuevo, ¿no? Sí. Aunque sea exactamente la misma historia. Sí, incluso lo que acabas de decir es muy importante. La misma persona, en determinados momentos, da diversas interpretaciones de la lectura. Claro. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo es que es lo que ha dicho acerca de la filosofía. Le gusta la filosofía porque se interesa, porque trata de todo. Y él se interesa por todo. Sí, esta frase es muy bonita. Soy muy curioso. Pero fíjate que a mí me gustaría que, y espero que Roberto me perdone esta pequeña licencia que me voy a tomar. Todo te lo perdono, ¿eh? Sí, pues te lo agradezco mucho. Porque dicen, no, es que los profesores de filosofía son un tostón. Bueno, yo no, ¿eh? Tú no. Yo no. No, porque es que la filosofía en realidad es algo que trata acerca de todo, es cierto, no lo estoy diciendo yo, es así. Y muchos estudiantes de filosofía en realidad son gente que han estudiado otras carreras, han estudiado otras cosas, o están en otra etapa de su vida en la que empiezan a interesarse por problemas filosóficos. Y descubren que la filosofía se relaciona pues con todo, desde la matemática hasta la historia, pasando por literatura, antropología, medicina, cualquier cosa. Es cierto, yo creo que, todos en algún momento de nuestra vida, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Filosofamos, ¿no? Sin duda. Es que, de hecho, la buena literatura siempre nos queda una frase de un libro, eso por la filosofía que nos despierta, o sea, por la filosofía que contiene y la que nos inspira. Yo que sé, frases famosísimas, como por ejemplo esa que conoce todo el mundo, de pienso, luego existo. Es una cosa que cuando te la dicen por primera vez, con 14 o 15 años de edad, pues a lo mejor te quedas un poco... Pero la de vueltas que uno le llega a dar, una frase tan sencilla como esta. Es cierto. Sí, le puedes dar muchísimas interpretaciones, aunque el autor posiblemente tuvo una en su mente específica, ¿no? Que es parte de, digamos, de lo que se podría dar en una clase de filosofía. Pero, en todo caso, la filosofía vendría siendo algo así como la pregunta acerca de la existencia, ¿no? Del porqué de la vida. Y eso yo creo que nos pertenece un poco a todos. Yo no creo que ser filósofo es graduarse en una escuela de filosofía. Todos somos un poco filósofos en ese sentido. Además, fíjate en todas las posibilidades que nos ofrece la filosofía, porque hasta algunos ligan con ella. Se aprenden de memoria 4 frases y quedan estupendamente. ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno, vamos a seguir conociendo a Roberto Bravo, nuestro escritor invitado esta noche y profesor de filosofía, por si no os habéis dado cuenta. Vamos a leer, si os parece, el manifiesto. ¿Te parece, Roberto? Bueno, adelante. Manifest de l'autor.
La borrosidad de los límites. No veo límites precisos entre ciencia y literatura, historia e invención, subjetividad y realidad. La ciencia es a menudo motivación para la literatura. Ahí está la ciencia ficción. Pero lo más importante es el hombre, lo que pasa en su mente, en la relación con los otros, en su interpretación, construcción del mundo. Es decir, psicología, sociología, política, ética, todo está ahí. La buena ciencia ficción es simplemente buena literatura, porque la buena literatura es la que ya no es pura literatura, es vehículo de ideas, a la vez que propuesta estética. No significa esto que la literatura deba ser literatura comprometida. El compromiso social o político es muchas veces lo opuesto a esa multiplicidad de la expresión literaria. La buena literatura es la que va más allá de su autor, la que trasciende sus gustos e intenciones. Es como el instrumento que se inventa para algo y después se descubre que sirve también para otras cosas. La obra supera siempre a su autor, porque la obra está ahí para ser interpretada y la multivocidad del lenguaje y de los lectores contribuye a su múltiple interpretación. Por eso no hay límites, o estos son borrosos. Cervantes escribió para ridiculizar las novelas de caballerías. ¿Quién recuerda hoy las novelas de caballerías? El Quijote es mucho más que eso. Shakespeare, como Cervantes, escribió acerca de dudas, traiciones, camaradería, diversión, venganza, amor. Pero sus obras son eso y mucho más. Sus personajes son reales porque son sublimes y viles a la vez, como somos todos. Patéticos y simpáticos, irónicos y tremendamente serios. El humor, del que hizo gala Cervantes, es una poderosa herramienta para enfrentar la seria realidad, porque es a la vez aceptación, reconocimiento, resignación y burla, desmitificación, desdén. Sus raíces y las de la risa, su expresión, nos dicen los psicólogos, son las mismas o cercanas a las del llanto, expresión del horror, la angustia, el absurdo. Componentes por excelencia de la ficción, tanto como de la realidad misma. Una tarea de la literatura es mostrar esa borrosidad de los límites. Somos el mundo. Un hombre es todos los hombres. Y por si os pareciera poco, fijaros en esa frase final del manifiesto. Somos el mundo, un hombre es todos los hombres. Roberto, magnífico ese manifiesto y muy bien estructurado. Bueno, te pongo un 10, ¿te parece? Sí, bueno, gracias. A ti te pongo un 10 por la lectura, que lo hiciste muy bien también. Bueno, pues la verdad es que creo que Roberto nos relata pues en muy pocas líneas precisamente un manifiesto que es todo una declaración de intenciones y de principios, ¿no? Me parece... Además y no deja de decir verdades, además, porque el mundo efectivamente es contraste, es decir, el humor a veces resalta precisamente por la tragedia que a veces esconde. Yo no he podido evitar recordar a un autor que tuvimos aquí, de Mallorca, Carlos Pons, que retrataba, el humor con que retrataba una situación completamente dramática. Es decir, por una parte el humor resaltaba la parte dramática de la situación que se vivía y viceversa. Uh-huh. Bueno, ya sabes, Roberto, que nosotros cuando vosotros nos fiáis vuestra obra, nosotros intentamos darle el trato pues más respetuoso posible y intentamos sacarle pues un poquito de punta radiofónica. Entonces hemos cogido Evanescencia, que tú nos has mandado y que me gustaría que nos hablaras un poquito de ella, porque vamos a escuchar el montaje que va a durar aproximadamente 5 minutitos y nos gustaría que nos situaras un poco en este texto. Bien, ¿antes o después de...? Ahora, si puede ser ahora, y así todos sabemos un poco más sobre el texto que vamos a escuchar. Bueno, el texto que vamos a escuchar es un cuento que publiqué hace unos años y que es resultado de mis lecturas de psicología en combinación con algunos hechos muy concretos que quisiera mostrar más bien después de la lectura. Muy bien. Y por supuesto de muchas otras lecturas que están ahí, ¿no? Uh-huh. Muchas veces me pasa que después que escribo algo, un tiempo después, cuando lo leo, descubro que hay influencias de autores que en el momento de escribirlo no me daba cuenta de que estaban ahí. Uh-huh. Me ha pasado con varias cosas ya. He encontrado influencias de Borges, influencias de Lovecraft, influencias de Bradbury,
que son cosas que he leído, pero que en el momento que yo escribía el cuento no me daba cuenta de que me estaban influyendo. Y lo he descubierto mucho después, quizás por eso, porque lo que decíamos antes, de que la lectura es interpretativa cada vez que se hace, ¿no? Incluso la lectura de uno mismo, ¿no? Claro, pues me alegro que hayas comentado esto, porque ahora sí que vamos a escuchar Evanescencia. Hemos participado casi todos, como nos pasa siempre. Carlos, mi compañero, también Jaume, bueno, y una servidora. Entonces, si te parece, vamos a escuchar Evanescencia. De acuerdo. El doctor Martín contemplaba hundido en su sillón la profunda blancura de la pared frente al escritorio, desprovista de cuadros. A fuerza de desvanecer fantasmas que solo existían en la mente de sus pacientes, porque éstos los habían puesto allí, había llegado a preguntarse si sus propios pacientes no existirían más que porque él mismo los creaba. Se hundió aún más en el sillón y suspiró. Eran demasiados años de lidiar con todas las manías, delirios y formas de demencia imaginables. Sobre el escritorio sonó el timbre apagado del intercomunicador. El doctor tecleaba constantemente en la mesa con el lápiz que sostenía en sus manos. ¿Sí? Su próximo paciente, doctor. La voz que emanaba del intercomunicador resonó extrañamente en sus oídos. La secretaria debía haber pronunciado el nombre del paciente, pero desde el momento en que se inició el mensaje, su tono se fue reduciendo, como un minuendo musical, con voz de chicharra y sordina. Hágalo pasar. Contestó mecánicamente. Esta vez no oyó en absoluto la respuesta. Fue a levantarse para buscar la ficha. No era día de nuevas citas, pero pensó que no podía hacerlo sin el nombre del paciente. Sintió, con extraño regocijo, un inexplicable alivio. La puerta, una única puerta sin marco ni paredes, se abrió y entró un hombre pequeño de aspecto grisáceo. El doctor Martín parpadeó, indicándole con un gesto el diván. Doctor. Comenzó el hombre. Necesito ayuda. Algo muy extraño me sucede. El doctor Martín observó con detenimiento el lápiz que aún sostenía entre los dedos. Era la única cosa que se destacaba sobre la blanca superficie del escritorio. Verá, doctor, soy artista. Trabajo con materiales que conforman el mundo. Con mis manos y el auxilio de otros instrumentos moldeo la arcilla, la roca, el hierro. Doy vida y forma a mis pensamientos. La gente admira mis obras. Pero a fuerza de plasmar mi ser en ellas, he notado últimamente que cada vez que acabo un trabajo, se va con él la parte de mí que lo creó. Lo alimentó y le dio vida. Al principio no me daba cuenta de esto, tal vez porque había mucho en mí por crear, pero poco a poco me he ido percatando de esta grotesca realidad. Cuando caí en la cuenta de ello, me di a la tarea de destruir alguna de mis obras, tarea que abandoné poco después, cuando comprobé, horrorizado, que no lograba recuperar la vida que ya no tenía. Finalmente descubrí que yo era ellas, y que destruyéndolas me destruiría a mí mismo. He venido a verlo, doctor, porque últimamente he llegado a pensar que no existo, solo existen mis obras. Y tengo miedo, porque no sé qué sería de mí sin ellas. Además, desde hace algunas semanas no he podido crear nada. Y me pregunto qué pasaría si... El doctor Martín había ido concentrando su atención a medida que la voz del hombre se hacía más inaudible. Le ayudaba el hecho de que no hubiera nada que lo distrajera en la habitación. El escritorio se había ido extendiendo hasta abarcar toda la pieza y continuar por las paredes, que ahora eran profundamente blancas y lejanas. Llegado a este punto, el doctor Martín dejó de oír totalmente a su paciente, al tiempo que se percataba de la absoluta ausencia del lápiz. Se volvió hacia el diván. Estaba vacío. Fijándose mejor, pudo comprobar que en realidad no había diván, como no había escritorio, ni puerta, ni paredes. Cansada, pero felizmente, paseó la mirada por la ilimitada blancura que lo rodeaba.
Això és 3 de nit, amb Sandra Llebrés. Bueno, y siempre haciendo caso de Roberto respecto a las distintas interpretaciones, yo, Roberto, me atrevería a decirte que este texto me ha inspirado muchas cosas y me ha recordado muchas cosas. Entre ellas, pues por ejemplo, un proceso de hipnosis por la forma de relatar, de cómo se desvanecían las cosas y todo esto. Bueno, no sé, yo conscientemente, la parte consciente de mí cuando escribí el cuento, era tratar de reflejar el problema que había leído en los libros de psicología sobre lo que un autor como Sondhi llama parejas complementarias, ¿no? Es esto de que ciertos tipos de personalidad tienden a buscarse mutuamente. Ajá. Porque se complementan, ¿no? Digamos, el ladrón existe porque existe el policía. Uh-huh. Y el policía existe porque existe el ladrón. Y el psiquiatra, si no existieran los problemas mentales, pues el psiquiatra no existiría tampoco, ¿no? Se moriría de hambre. Un médico, por ejemplo, que no estuviera enfermo. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la filosofía del empirismo? Quizás sí, no lo sé. Así directamente no lo veo, pero a lo mejor le ves algo. Lo digo por eso que has dicho, de que el paciente no existiría sin, o sea, el psicólogo no existiría sin el paciente. Y el doctor, en un momento determinado, se pregunta si esos pacientes existen porque él los ha tratado, o es decir... Sí. Lo que decías al principio de que ahí parece que hubiese algo así como un estado de hipnosis o de autohipnosis, ¿no? Sí, porque las cosas van como desapareciendo, ¿no? Sí. Justo al final también, ¿no? Sí. Yo quería que el lector pensara eso un poco, ¿no? Si todo eso no está realmente pasando en la mente del psiquiatra, que a lo mejor ya está tan perturbado por los casos que ha tratado, que él mismo empieza a dudar entre los límites entre realidad, fantasía, sus propias ideas. Es muy misterioso ese relato, porque es decir, existe esa interpretación, pero también parece que realmente este artista que siente que va desapareciendo con cada creación, realmente al final ha desaparecido. Ha desaparecido, sí, porque es otra parte, ¿no? Otra parte que se me ocurrió, que el escritor, el autor, escribe mientras tiene algo que decir. El artista, digamos, esculpe o pinta mientras tiene algo que pintar. ¿Qué pasa cuando se le acaba, digamos, ese material? ¿Él qué es? Porque ten en cuenta que pensamos, por ejemplo, en Picasso, porque pensamos en las obras de Picasso. Pero ¿Picasso habría sido el mismo sin sus obras? Exacto. Claro. Bueno, Roberto, nosotros, como hablamos, esta noche hemos hablado mucho, yo creo que el subtítulo sería la interpretación de los textos. Nosotros pues hemos creado ese clima de misterio. Yo no sé si tú te lo esperabas así o, bueno, estás tú diciendo también que, claro, que esa era la intención, pero fíjate cómo nosotros también ha habido conexión con el autor, incluso hemos adecuado la música misteriosamente para que fuera todo como muy de suspense. Sí, les ha quedado muy bien. Esta dramatización quería agradecérselo porque lo han hecho maravillosamente. Creo que el cuento ha ganado muchísimo con la dramatización de vosotros, ¿no? Yo no lo hubiera hecho mejor. Bueno, nosotros no nos hemos inventado ni una coma, ¿eh? A mí realmente me transmitía cierta angustia. Sobre todo el relato que hace el artista, que me recordaba, ya sé que no es el mismo caso, pero me recordaba un poco el relato de Dorian Gray, o sea, el retrato de Dorian Gray. Sí. Que ya sé que no es el artista que vive a través del cuadro, sino al contrario, es el objeto del retrato, pues... Joana no ha parado de decir esto todo el rato que estábamos haciendo el montaje. Bueno, es que me encanta Oscar Wilde. Bueno, es que quizás está ahí porque, como te decía, muchas veces hay lecturas de uno que uno no sabe que están ahí, ¿no? Y están por debajo. A lo mejor hay algo de eso. No lo negaría, ¿eh? No me atrevería a negarlo. Bueno, yo, Roberto, no sé si vas a ponerles a tus alumnos la interpretación que hemos hecho nosotros, pero ya nos gustaría, ¿eh? Bueno, nunca le he dado a mis alumnos algo para que interpreten de lo que yo he escrito. Eso no lo he dicho. ¿Y por qué no? Bueno, porque, no sé, pienso que hay autores más importantes.
Bueno, pero... yo quiero hacerte una invitación, Roberto, a ti y a tus alumnos. Bueno, nosotros solemos hacer lo que yo llamo, bueno, lo he empezado llamando la audiencia, book trailers. Yo lo llamaba sinopsis audiovisuales, pero nuestros oyentes empezaron a llamarlo book trailers. Yo buceo un poquito en Internet buscando imágenes adecuadas a los textos y utilizamos el archivo sonoro. Pues para bueno, que te hacemos un videoclip, Roberto, que te hacemos casi como un videoclip. Y lo colgamos en diversos portales, que cuando esté colgado te enviaré los links, y me gustaría que lo compartieras con tus alumnos, porque me parece muy interesante seguir esa línea que tú mismo has puesto sobre las distintas interpretaciones. Bueno, encantado. ¿Qué puedo hacer sino darte las gracias, ¿no? Pues, Roberto, perdón, que nos queda ya poquito tiempo, poquitos minutos, 2. Tú sabes que el tiempo, bueno, pues como vuela. Todo, vuela en todos los sitios, ¿no? Y en radio parece como si se esfumara realmente, nos pasa muy rápido. Muy rápido. El momento, siempre el rincón literario siempre nos pasa lo mismo, ¿eh? Es un rinconcito, más que un rincón. Sí, y mira que nosotros, parece que no, pero tenemos ahí a muchos tresdanites, que bueno, es el nombre que nos inventamos para todos los oyentes de este programa, que como ya sabes se llama Tresdanit. Y fíjate que además a principio de temporada repartimos cojines voladores por aquello de que la gente se pudiera desplazar vía imaginación, ondas imaginarias. Y por ejemplo hoy hemos venido todos a visitarte hasta Sitges, porque realmente todos nos hemos desplazado hasta tu casa. Muchas gracias. Espero que tengas refrescos para todos. Está siempre abierta para todos. Y ha sido un placer conocerte y bueno, sobre todo que hayas compartido tu sabiduría con nosotros. Y... No, nada, eso es lo mismo digo, al contrario, soy yo el que les agradece por todo el amor que le han puesto a esto, su amabilidad, la atención, ha sido para mí realmente un placer todo esto. Roberto, ¿podemos decir dónde das clases? Trabajo en la Universidad de Vic. Bueno, pues lo digo para poder decir, conozco a un profesor universitario de Vic. Bueno, para poder decirlo, ¿sabes? Lo puedo utilizar en contra tuya. Sí, no importa. Bueno, pues... te dije que te perdonaba todo antes. Bueno, pues nosotros también nos alegramos muchísimo que hayas estado aquí con nosotras y con Carlos también, y que te haya gustado nuestra... Porque esto sí, también lo decimos siempre y lo vamos a decir hoy, que es el primer rincón de la nueva temporada del programa. Siempre tratamos los textos, lo decía al principio, lo vamos a repetir con mucho respeto y cariño, porque intentamos interpretarlo como nos sale del alma, en realidad, ¿no? En cierta manera. Y luego no sabemos si luego el autor se esperaba esto o otra cosa, pero en cualquier caso, como es una interpretación, creo que es válida, ¿no? Bueno, yo me esperaba otra cosa, pero lo que me esperaba era muy inferior a lo que ustedes produjeron. Bueno, pues mira, nos alegramos muchísimo. Sí. Y más viniendo de Roberto Bravo, pues que te mandamos un beso muy fuerte. No sé si vas a venirte por Baleares en algún momento, pero si es así, llámanos, porque tomaremos un cafetito o algo, no sé. Me ha gustado mucho Baleares cuando he ido para allá y es algo que tengo en miras en volver, porque me ha gustado mucho. Así que, por supuesto, estaremos en contacto. Pues que sepas que nuestras perlas te esperan. Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. Un beso muy fuerte, Roberto.